Aplauso a Dios también por la vida de ella. De tu mano vivo confiado, seguro soy, bajo la sombra de tus alas mi refugio. Buenos días, ¿cómo está? Qué bueno, gloria a Dios por eso. Vamos a tomar la palabra esta mañana. Le voy a pedir que tome su Biblia. Todos, qué calladitos se quedaron. Ok, vamos a orar, ¿no? Dígale al Señor, Señor, te damos muchas gracias por la palabra de hoy. Enséñanos a través de tu voz. Establecemos la paz en nuestro corazón ahora, en el nombre de Jesús. Y te bendecimos y te honramos por ser nuestro gran Dios, y que en realidad en ti todo lo podemos. Esta mañana, Señor, habla en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, con tu verdad. Amén. Ok, tome asiento, por favor. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Ah? Ok. El próximo domingo tenemos, fíjese bien, el último alcance previo al desfile. ¿Qué es un alcance? Bueno, vamos a una zona de la ciudad donde hay pues un problema de marginación económica, ¿verdad? Y ahí distribuimos ropa usada, alimentos, juguetes entre la gente. Quiero decirle que hace una semana, creo fue el último, la semana pasada, ¿verdad? Nos fue súper bien allá en siglo XXI, ok, súper bien. Había como unas 200 personas que llegaron más o menos, ¿verdad?, a ese lugar, y pudimos repartir todo lo que llevábamos. Y pues le invito a que participe yendo, pero también esta es la última ocasión que lo vamos a hacer en esta temporada, ¿verdad? Traiga ropa usada que ya no, que estén, ¿cómo se llama?, en buenas condiciones, para que le sirva a otra persona, ¿ok? Alguien me decía en el primer alcance que hicimos, pastor, se llevaron muchísima ropa, ¿ok? Y me decía, a lo mejor la van a vender. Pues que la vendan, es un dinero para ellos, ¿sí o no? Eso no es lo que nos debe de importar. A final de cuentas nosotros sembramos la semilla y la semilla se debe dejar morir. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Y acuérdese que la estrategia de esto es que el Señor nos dijo al principio del ministerio de Jesús. Jesús empezó así como con todo el fuego a tambor batiente, como dicen, ¿verdad? Muchísima gente acercándose a Él, precisamente por lo mismo, porque mucha gente viene por interés en Él, se acerca a Él por interés, pero en medio de ese interés, muchos caen arrodillados ante el Señor. ¿Cuántos están entendiendo? Así es que también es una estrategia, ¿verdad? Yo conozco personitas por aquí, ¿verdad?, que vinieron por interés. Por ejemplo, vinieron por interés en una muchacha, ¿ok? Y después se quedaron ya aquí. Entonces, hasta las muchachas pueden ser, ¿verdad?, un instrumento de interés para que lleguen al reino personitas. Algunas muchachas vinieron por interés en un chavalón de por acá,
Ok. Pati, ¿qué estás haciendo aquí? Qué bendición tenerte, ¿eh? Así es que el Señor obre como Él quiera obrar. Hay que utilizar todas las estrategias que Él nos ha dado. ¿Cuántos están escuchando? Le encargo si en la semana puede aportar, ¿verdad? Ropa, alimentos no perecederos, ¿verdad? Tráigalos en este caso a la oficina, porque ya no va a haber tiempo de traerlos acá, porque el domingo ya tiene que estar todo listo para que en la tarde vayamos a entregarlo, ¿ok? Y también pues se sume al equipo, a toda la gente que vamos, ¿verdad?, a los alcances, ¿ok? Muy bien, ahí está la dirección del alcance, la semana y el domingo también la estaremos anunciando, ¿ok? Ahora, vamos al tema de esta mañana, ¿le parece? Se llama de esta manera. ¿Cómo se llama? Luchando por la causa del Evangelio. El hombre enarbola muchas causas durante su vida. Muchísimos hombres han enarbolado, arropado, abrigado causas en su vida, ¿ok? Conocí a un hombre, ¿ok?, que... Tráigalo. Ya lo había olvidado, perdón. Vamos a presentar un niño. Se me había olvidado que sí me llamaron y ahorita que te vi con la carriola ya dije, se me hace que es ese. Pero como lo vi muy tranquilo, dije, a lo mejor no es. A ver, espérame. Déjame tomar los bebés. Hola, señor. ¿Cómo está? Ahora sí. Bien acomodado. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Y perdón por interrumpir esto. Vengan acá arriba. Les presento a Evan Abdiel. Aquí está el morro. Hijo de Paul y Paola. No sé por qué no se llama Pablo. Ay, sí. Ok. Vamos a orar por Evan Abdiel. Ok. Le invito a que extienda su brazo y comience a bendecir la vida de Evan Abdiel. Ok, bendígalo. A este nene hermoso. Comience a derramar bendiciones sobre su vida. Evan Abdiel. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por poder tener en nuestros brazos a Evan Abdiel. Te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias por poder tener la perfección entre nuestros brazos. La perfección que tú hiciste y creaste desde el principio. Señor, oramos porque este bebé pueda tener siempre todo el soporte espiritual, material, intelectual que necesita para su desarrollo. Te pido que proveas a sus padres y que sus padres se acerquen a ti para que todo esto sea provisto en su vida. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos su vida con salud, con una salud inquebrantable, Señor. Te honramos a ti por haberlo traído a esta tierra en este tiempo. Te pedimos que tanto sus padres y luego él también decida en su corazón recibir esa sabiduría que viene de lo alto y que lo ha de preparar precisamente para cumplir su propósito en esta tierra. Oro, Señor, porque en este día que hablaremos de esta parte de nuestra vida,
eso sea precisamente algo que marque la vida de Evan Abdiel, cumplir su propósito en esta tierra. En el nombre precioso de Jesús, Señor, lo bendecimos pues y a ti te honramos por su vida. Te pedimos que le des pues a sus padres todo lo necesario para llevar su desarrollo en completa salud, Señor, y en completa plenitud. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, denle un aplauso a nuestro Dios. Felicidades. Me tocó ver a Paul. ¿Puede sentarse? Desde que me llevó en sus planes de casarse, a la casa que iba a comprar, ok, ya pensando en el matrimonio, etcétera, etcétera. Bendecir esa casa y ahora ya bendecir a su primer bebé, ok. Gloria a Dios por eso. Bueno, le decía que hoy estamos con el tema, ¿cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Luchando por la causa del Evangelio. El hombre, le decía, enarbola muchas causas. No hace mucho tiempo conocí a un hombre que invirtió como 30 años de su vida en la política. Y estando platicando con él, lo veía totalmente decepcionado de la política. Invirtió como 30 años en ello para finalmente decepcionarse y totalmente desligarse de eso. ¿Ok? Entonces, no es que quiera desanimar a los que quieran ser políticos aquí, ¿verdad? Pero eso le pasó a ese hombre. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Ese es solo un testimonio. El Señor quiere que usted y yo luchemos por la causa del Evangelio. Ahora, para entender un poquito más acerca de este tema, en un tiempo, fíjese bien, donde este mensaje, como todas las cosas que Dios hace, las hace perfectas, en un tiempo donde debemos luchar por la causa del Evangelio, y luego le explicaré por qué. Ok, porque este es un tiempo perfecto para este tema. Le voy a llevar, fíjese bien, en este momento a Marcos capítulo 8, verso 29. Ahí vamos a empezar. Marcos capítulo 8, verso 29. Y la escritura dice así, en este verso: entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Ok? Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres ¿quién? El Cristo. Mire, lo que está sucediendo aquí es que tenemos a un grupo de discípulos, 12, que por algún tiempo, fíjese bien, y esto es algo que mucha gente a veces no ha pensado o también no lo sabe, y es necesario que también, por supuesto, todos lo sepamos en cuanto al conocimiento de Dios. Habían estado siendo enseñados por un gran maestro llamado Jesús. ¿Ok? Pero llega un tiempo que después de muchas enseñanzas de parte de Jesús para estos discípulos, Jesús les pregunta y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? En el caso de la versión de Mateo, Mateo dice, ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿Ok? Y hay uno de los discípulos que responde, Pedro, en este caso, ¿verdad? Tú eres el Cristo.
En el caso de Mateo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ok? ¿Cuál es el asunto aquí? ¿Qué es lo que se entiende aquí? Bueno, como le decía, que por un buen tiempo ellos habían estado bajo la enseñanza de un maestro sin saber, fíjese bien, que en realidad en el cuerpo de aquel gran maestro estaba el Hijo de Dios, Dios mismo, personificado, terrenalmente hablando. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ese es el asunto principal aquí, que en un cuerpo como el suyo y como el mío estaba el Hijo de Dios. Y esto era algo que no lo sabían los mismos discípulos por algún tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero sí fue un tiempo. ¿Ok? Hasta que llega este momento. Versículos atrás, el verso 27, fíjense bien que dice el verso 27, Marcos 8, 27. La escritura dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. En el caso de Mateo, vuelvo a repetir, Mateo 16, 13 dice que habían llegado a la región de Cesarea de Filipo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que habían llegado a entender, Filipo quiere decir caballos, o viene del nombre Felipe, tiene que ver con los caballos. Cesarea con alguien, ¿verdad?, que era el emperador, porque ¿quién eran los emperadores en el reino, más bien en el imperio romano? Ok, pues los césares, ¿verdad? Ahora, el hecho que se hable en la escritura de Cesarea de Filipo implica que están conociendo al emperador de los caballos, en otras palabras. Y los caballos en la escritura son los espíritus. ¿Son quiénes? Los espíritus. Entonces quiere decir que habían llegado a una región espiritual, a un nivel espiritual, donde estaban conociendo precisamente la operación de los espíritus del gran emperador. ¿Quién es el gran emperador? Parabólicamente, nuestro Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo? A eso se refiere, y en ese momento es cuando ocurre precisamente esta pregunta y esta respuesta de parte de Pedro. La respuesta es, tú eres el Cristo. En el caso de Mateo, Jesús mismo nos muestra y le dice, oye, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que había descendido una revelación del cielo, ¿verdad?, a Pedro, específicamente. Desde ese momento, pues por supuesto, todo el resto de los discípulos se dio cuenta que en Cristo, o en ese hombre llamado Jesús, estaba realmente el Hijo de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Y a partir de ahí las cosas cambian muchísimo. Pero quiero que observe también lo que sigue en la narración de Marcos. Estamos en Marcos 8:29 ahorita. ¿Ok? Y fíjese bien, quiero brincar al verso 31. Nos brincamos el 30 para entrar al 31. Y vea lo que sucede en el verso 31. Después de que este hombre, este discípulo, del cual estuvimos hablando mucho la semana pasada, y muy mal, por cierto, ¿ok?, Pedro, dice en el verso 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto comenzó a enseñarles Jesús después de que ellos recibieron la revelación de que Él era el Cristo. Mire, Jesús siempre estaba enseñando. Siempre que abría su boca, estaba enseñando. Me encanta cuando una persona abre la boca y siempre está enseñando. ¿Por qué? Porque mi espíritu siempre quiere aprender. Y podemos aprender de las personas en muchísimas formas, hasta la manera de reír,
¿verdad? La manera de gozarse, la manera de relacionarse, etcétera, 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 ¿verdad? Pero Jesús siempre estaba enseñando en todo lo que hacía. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado, ¿ok?, ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Ok? Esto comenzó a enseñarles. Ahora, vayamos al verso 32. Y dice el verso 32, esto les decía ¿cómo? Claramente. Es decir, no era parábola, era directo lo que les estaba diciendo. Esto va a pasar conmigo. Ahora que ya tienen la revelación de que soy el Hijo de Dios, ¿ok? Fíjese bien, ahora que ya tienen la revelación de que soy el Hijo de Dios, Él les está diciendo, voy a ser desechado, voy a padecer, voy a ser desechado y voy a ser muerto. Imagínense qué tremendo que cuando todo el mundo espera que Dios es todopoderoso y todo lo puede hacer, y viene a salvarnos, etcétera, etcétera, y que lo primero que reciban después de esa revelación es, voy a padecer, voy a ser desechado, voy a ser muerto, voy a resucitar a los 3 días. Entonces esto era así como que se les cae completamente el mundo encima, ¿verdad?, a los discípulos, ¿ok? Ahora, observe lo que dice después. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó ¿a qué? A reconvenirle. Es casi como diciendo, oye Jesús, ¿por qué piensas eso de ti? ¿Cómo que eres el Hijo de Dios y vienes a padecer, ser desechado, muerto, etcétera, etcétera? ¿Ok? Casi como Pedro diciendo, te estás equivocando. Pero Jesús, por supuesto, nunca se iba a equivocar. ¿Ok? Él sabía exactamente todo lo que iba a pasar. Y vea el verso 33. Dice el verso 33 de esta manera: pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, se voltea, los mira a todos, dice, reprendió a Pedro diciendo, ¿qué cosa? Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de ¿quién? De los hombres. Y esto también es algo asombroso. ¿Por qué? Porque hace un momento acaba de recibir una revelación, la cual es el primero en recibirla en esta tierra. Escúcheme. Y hablo en esta tierra de aquel momento como ¿ok? A ver, ¿cuántos me están entendiendo? Es el primer hombre en recibir esta revelación en la tierra. ¿Ok? Así directamente. Y después de eso, unos momentos después, Jesús mismo le está diciendo, quítate de delante de mí, ¿qué? Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese bien, esto debemos tomarlo en cuenta para entender una cosa. Usted y yo podemos estar entendiendo muchas cosas de parte de Dios, cosas gloriosas de parte de Dios, cosas hermosas de parte de Dios, y en un momento dado después, poquito tiempo después, ser o estar en la otra cara de la moneda. ¿Cuántos estamos entendiendo? Por lo tanto, esto nos enseña a cuidarnos mucho. ¿Ok? De que no todo el tiempo vamos a estar, la verdad, en un punto tal de que estemos recibiendo siempre, ¿verdad?, revelaciones de parte de nuestro Dios, mucho entendimiento y conocimiento de parte de Él, sino que en cualquier momento puede o podemos, ¿qué? Fallar. ¿Cuántos están ahí? Ese es el asunto, y eso es algo muy importante para todos nosotros. ¿Ok? Le quiero mostrar en este momento un versículo súper importante que comentaba con alguien esta semana. Mire, vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17.
Usted conoce estos dos versos, mucho. Toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia. Entonces, la escritura tiene 4 propósitos: enseñarnos, redarguirnos o derribar argumentos, corregirnos e instruirnos en justicia. Y luego dice el siguiente verso, el 17, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena ¿qué? Obra. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Y muchas veces hemos hablado de que cuando la escritura está hablando de perfección, no está hablando de que alguien no peque, como el hombre regularmente piensa acerca de esta palabra, perfecto. ¿Ok? Porque el hombre siempre piensa que utilizar esa palabra, aplicándola a nuestras vidas, sería como decir, pues simplemente no peco, ¿verdad? Pero esto no es en la Biblia, ¿ok? En la realidad bíblica, ¿verdad? El valor de esta palabra es que el hombre perfecto, la mujer perfecta, es lo que dice al final de este verso, el que está enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. En ese sentido es perfecto, en que se ha preparado para toda buena obra, para hacer cualquier obra buena. En ese sentido es perfecto. ¿Estamos comprendiendo? Y mire, esto lo podemos corroborar de la siguiente manera. Vamos a Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Dice la escritura de esta manera. Por favor, le pido que lo leamos todos juntos. 1, 2, 3. Hola, ¿cómo dice? Entonces, ¿ser perfecto es no pecar? La misma Biblia nos está enseñando que eso no es posible. ¿Ok? Ser perfecto es estar enteramente preparado, ¿qué? Para toda buena obra. ¿Ok? Entonces, observe, aquí la Biblia dice, no hay ningún justo en la tierra, ¿ok? Que haga el bien y ¿qué dice? Y nunca peque, excepto el Hijo de Dios. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Que la misma Biblia dice que estando aquí no pecó, ¿ok? Pero fuera de él, todos, absolutamente todos, pecamos. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces es importante que asumamos esta verdad para nuestras vidas, en el sentido de que usted y yo podemos estar aprendiendo mucho de parte de Dios y entendiendo muchas cosas de parte de Dios, y escúchame, un rato después podemos estar pecando. ¿Cuántos estamos entendiendo? Así pasó en la vida de Pedro, ¿ok? Y usted y yo necesitamos aprender esa lección. Ahora, fíjese bien, entendiendo esto, vamos a entrarle a nuestro tema hoy. Por favor, Marcos 7, verso 34. Marcos 8, perdón, verso 34. Ahí está el primer verso. 8:34 de Marcos. Es decir, el versículo que sigue a aquel en el cual Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Y estaba hablando con Pedro, ¿verdad? Dice Jesús en Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos, por cierto, vamos a leer 8:34 y 8:35 juntos. ¿Quién está ahí? ¿Marcos? ¿Marcos? 8:34 y 8:35, si quieres me los das de la Biblia primero. 8:34 y 8:35, me dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, ¿llamando a quién? Observe esto, en este momento, primero estaba hablando con sus discípulos, ¿ok? Y delante de sus discípulos es cuando reprende a Pedro. Pero después de esto,
dice la Escritura, llamando a la gente y a sus discípulos. ¿Qué quiere decir? Que de repente ya había mucha gente alrededor de él, ya no nomás los discípulos. Y entonces él hace un llamado. Y cuando la Escritura está hablando de un llamado, está hablando de cómo el Espíritu de Dios, las llamas, los fuegos de Dios están actuando. ¿Ok? Y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿y qué? Y sígame. Y leemos en el 35 para tomar esta primera parte del mensaje, porque dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Dos versículos juntos, los volvemos a repetir, 34 y 35. Por favor, Marco. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces, fíjese bien, hablemos primero, en una primera etapa de este mensaje, de lo siguiente. Me vuelves a poner el verso 34 ahora sí, de los diapositivas que tenemos por ahí. Hablemos primero de esto, perdiendo la vida por una causa. Perdiendo la vida por una causa. Jesús dijo, por causa de mí y del Evangelio. ¿Ok? Le decía al empezar esto, que el hombre enarbola muchas causas en sus vidas. ¿Ok? Muchos entregan su vida entera a causas, pero causas completamente terrenales. ¿Ok? Causas donde entregan la vida y todas sus fuerzas, ¿verdad?, a una causa. ¿Ok? Ahora Jesús, fíjese bien lo que nos está diciendo, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos. ¿Qué quiere decir? Este es un llamado para todos y una oportunidad para todos. Si usted está aquí por las primeras veces, quiero decirle que esta es una oportunidad que el Señor le brinda a usted en su amor y en su misericordia. Él está llamando a toda la gente y también a sus discípulos. Y observe que primero había hablado con discípulos, ahora está hablando con gente y discípulos. Y aunque algunos tengan, como los discípulos, por decir así, un nivel espiritual ya adquirido, en una formación ya adquirida, de todas maneras Jesús hace esta invitación a toda la gente con sus discípulos incluidos. Y les dice lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿y qué? Y sígame. Está hablando aquí, fíjese bien, en este verso de 4 pasos. 4 pasos sumamente importantes para todo aquel que le quiere seguir. ¿Ok? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué quiere decir esto de que si alguno quiere venir en pos de mí? Mire, por favor, vamos a una diapositiva que nos habla de cada uno de los 4 puntos que están señalados entre paréntesis ahí. ¿Qué quiere decir si alguno quiere venir en pos de mí? Que el llamado es para todos, es incluyente y va dirigido al espíritu, al corazón de cada uno. Déjeme decirle algo. La expresión en pos de mí en la Escritura tiene un valor. Le recuerdo que como la Escritura también es literal, lo es también parabólica. ¿Ok? Toda la Escritura. Y cuando hablamos de parábolas, quiere decir que las palabras mismas de la Escritura tienen un valor, ¿verdad? Un valor que Dios mismo les ha dado a esas palabras. ¿Ok? La misma Escritura nos muestra un ejemplo de ello. ¿Ok? Si usted va a Hebreos 12, versos 26 al 28, se va a dar cuenta cómo Pablo nos da un ejemplo de cómo Dios le da valor a las palabras. Un valor diferente, un valor que la gente no entiende. ¿Ok? Y no es el momento para que usted y yo veamos exactamente ese tema, porque eso sería como, bueno, aunque está indirectamente relacionado con esto, ¿verdad? Pero usted lo puede revisar en casa. Se lo repito,
Hebreos capítulo 12, versos 26 al 28. Ahí Pablo nos dice, esta expresión significa esto otro. En otras palabras, digo, así, en estas palabras que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Como un ejemplo. Tal expresión en la Biblia significa esto otro. ¿Qué quiere decir? Que las expresiones bíblicas tienen un significado. Y esta expresión, venir en pos de mí, significa acercarse a Él. ¿Qué significa? Sí. Entonces todo el que quiere acercarse a Él, en principio, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer después de acercarse a Él, pasemos al punto número 2, ¿ok? Es negarse a sí mismo. Eso quiere decir, decirle a su yo interno, no. No. ¿Ok? Porque dice, habrá que renunciar, escúchame, a deseos, a pasiones y aún a pensamientos carnales. Por ahí ha de empezar realmente, ¿verdad?, el hecho de acercarse a Cristo. Ahora que todo mundo podemos entender, gracias a que Dios le dio esta revelación a Pedro un día, ¿verdad?, de que en aquel hombre llamado Jesús en realidad estaba el Cristo. Bueno, Jesús dice, si uno quiere acercarse a mí, el que sea, de toda la gente y no solamente los discípulos, en realidad lo primero que tendría que hacer después de acercarse a mí sería negarse a sí mismo, negarse a su yo, ¿ok? Negarse a los deseos personales, a las pasiones, ¿verdad?, personales y pecaminosas, y también a los pensamientos que también son pecaminosos y carnales, ¿verdad? Ahora, en un tercer punto, Jesús está indicando también que habría que hacer lo siguiente. Vamos al punto número 3. Y dice, tome su cruz. Tome su cruz. ¿Y qué quiere decir tomar la cruz? Tomar la cruz quiere decir aprender la obediencia, mis amados. Eso es lo que en realidad quiere decir. Esta expresión es muy usada coloquialmente en nuestro lenguaje. Algo pasa, ¿verdad?, en alguna situación, ¿verdad?, ahí que entre amigos o en la vida, y dicen, no, pues toma tu cruz, esa es la cruz que te tocó. Así dicen, ¿verdad? Bueno, pero tomar la cruz en realidad en la Biblia significa aprender la obediencia. ¿Aprender qué? Porque se acuerda que en algún momento en la vida y ministerio de Jesús llegó precisamente este tiempo de que Él iba a ir a la cruz y dijo al Padre, Padre, pues como quien dice, mi carne no desea eso, pero no voy a hacer como yo quiero, sino va a ser como tú quieras. ¿Cuántos estamos entendiendo? Eso es tomar la cruz, aprender la obediencia. ¿Aprender qué? La obediencia. ¿Y cómo es que se aprende la obediencia? Si usted y yo vayamos, por favor, a Hebreos 5, verso 8. Mire, la escritura dice esto. Hebreos 5, verso 8. ¿Cómo se aprende la obediencia? ¿Cómo el Hijo de Dios aprendió la obediencia? ¿Cómo la aprendió? Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? ¿Aprendió qué? Entonces escúcheme, todo aquel que se quiere acercar al Cristo, si es que verdaderamente se quiere acercar a Él, ha de aprender la obediencia ¿cómo? Padeciendo. Por supuesto que esto es algo que a nuestra carne no le agrada nada, porque nuestra carne siempre quiere disfrutar, debe divertirse, ¿ok? Pero no quiere padecer en ningún momento. Pero Dios utiliza, y déjeme decirle, este es el mejor método que existe para que el hombre, entendiendo al hombre, que es espíritu, carne, ¿verdad?, y alma, espíritu, cuerpo y alma, ese es el mejor método que existe para que el hombre aprenda la obediencia. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Cómo? Padeciendo. ¿Cómo? Sí. Cuando tú y yo somos sometidos a un padecimiento, mi amado, ¿sabe qué? El que realmente tiene un corazón de pobre de espíritu,
siempre voltea hacia arriba y está buscando arriba la solución, la bendición, la respuesta. ¿Cierto o no cierto? Y no se aparta de arriba hasta que viene o llega la solución. Entonces esa es una forma de someternos a las cosas de arriba. ¿Cómo? Padeciendo. Si no padeciéramos, mire, aquí en la tierra hiciéramos lo que quisiéramos y nunca voltearíamos hacia arriba. Pero el Señor sabe que a esta carne la manera de someterla es padeciendo. ¿Cómo? Padeciendo, efectivamente. Ahora, quiero darle un anuncio interesante, muy interesante para usted y para mí en este momento. A propósito de padecer. ¿Cómo la ve? ¿Le gusta oírlo? ¿Le gustaría oírlo? ¿Se acuerda que todos los años, previo al desfile, hacemos un ayuno? ¿Sí? Bien. Todos los años anteriores, creo que todos, han sido 40 días de ayuno, ¿verdad? De diferentes formas, por semanas, por contingentes del desfile, etcétera. Bueno, quiero decirle que el Señor nos cambió la pichada. ¿Ok? Y no sé si espero que no nos ponche al cambiarnos la pichada. Porque el Señor en esta ocasión nos ha dicho, fíjese bien, que el ayuno va a ser de 14 días solamente. ¿Ok? Pero va a poner a padecer a nuestra carne. En el sentido de que nos ha pedido como mínimo 14 días sin comer carnes rojas, ni embutidos, nada rojo, durante 14 días empezando mañana. Así es que hoy dele vuelo a la carne. En el buen sentido de la palabra. ¿Cuántos están ahí? Este es el ayuno que el Señor nos propuso para esta ocasión. 14 días, empezando mañana lunes, terminando el otro domingo, no este próximo, sino hasta el otro, de no comer ninguna carne roja ni embutidos, nada que tenga que ver con lo rojo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y en algunos casos, quien lo decida así, no comer ninguna carne e inclusive no tomar o no comer ningún lácteo. Quien lo decida así. Espero ser muy claro en esto. ¿Ok? Ninguna carne y tampoco ningún lácteo. ¿Ok? Esto fue la propuesta del Señor para este desfile. Y vaya que lo necesitamos. ¿Ok? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Niéguese a sí mismo y comience a tomar su cruz. ¿Ok? A ti no te causa problemas eso. ¿Ok? Pero te vamos a poner otro ayuno. A ver, ¿cuántos están entendiendo? Ahora, este ayuno, mi amado, no es impositivo. El Señor lo está indicando para toda la iglesia, esperando que en solidaridad y pensando en todo lo que representa un desfile para toda una ciudad y sus alrededores, Él espera que todos lo tomemos. Pero eso no es ninguna obligación. Yo no le voy a imponer a nadie absolutamente esto. ¿Cuántos lo están entendiendo? Que lo haga el que quiera obedecer y hacerlo. Simplemente. Pero créame que el Señor fue quien nos lo mostró. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ahora, fíjese bien, esa es la estrategia de ayuno y oración. Para complementar el anuncio, quiero decirle que aquí en estas hojitas están las oraciones de los primeros 7 días. Es decir, desde mañana lunes hasta el domingo próximo. ¿Ok? Quiere decir que no solamente se trata de ayunar, sino también se trata de orar. Orar por muchas cosas que tienen que ver, por supuesto, con el desfile. Propósitos, cuidados,
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces eso es bien importante. Ahora, el Señor quiere, fíjese bien, y nos ha puesto también esta idea de que a través de las listas de difusión de toda la congregación, diario le van a aparecer todas las oraciones que el Señor espera que usted y yo hagamos. ¿Ok? Las hojitas estas son para aquellos que no utilizan redes, ¿verdad? O no tienen, ¿ok? Entonces usted a la salida puede tomar un juego de hojitas de esas para que se lo lleve a casa y usted esté orando todos los días conforme a lo que está escrito aquí. Mismas peticiones de oración que van a estar en las redes de la congregación. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces, pues fíjese cómo el Señor, y aprovechando el tema de hoy, es hasta hoy que nos dice qué tipo de ayuno quiere que hagamos antes del desfile, qué tipo de ayuno y cuáles van a ser nuestras oraciones. Y esto tiene que ver precisamente con el hecho de padecer, porque si algo necesitamos hacer padecer es nuestra carne. ¿Nuestra qué? Sí, a la cual no le gusta padecer. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? A la cual hay que sujetar y gobernarla. ¿Ok? Y la única manera de sujetarla y gobernarla, mi amado, es precisamente padeciendo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Esto es algo importante, ¿eh? Esto es algo que puede inmediatamente nuestro cerebro, nuestra mente rechazarlo o tomarlo. Pero yo quiero decirle que es la mejor manera de disciplinar a nuestra carne. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Hay muchas personas que con tan solo con que les digan, ay, no vas a tomar café. ¿Cómo no voy a tomar café? Parece que el mundo se le va a acabar si no tiene café. ¿Ok? O alguna cosa, algún alimento. Pero mi amado, ¿por qué? ¿Por qué esas reacciones? ¿Por qué esas formas de pensar? ¿Que nuestro cuerpo no puede vivir sin eso? Entonces son cuestiones que solamente están ¿en dónde? En la mente. ¿En dónde están? En la mente. Y que sería muy bueno precisamente a esos pensamientos carnales quitarlos de nuestra vida. ¿Cuántos estamos entendiendo? Yo me pregunto, oiga, si no podemos quitarnos de una taza de café, ¿qué tal cuando el Señor nos diga, y quita el adulterio ese en el cual estás metido? Si no puedo con la taza de café. Ahora imagínense cosas más grandes. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Muy bien. Ahora, tercer punto entonces, todo aquel que se quiere al Señor, acercar al Señor es tomar su cruz, es decir, aprender la obediencia. ¿Aprender qué? ¿Cómo o cuál es el método? Padeciendo. Entendiendo que solamente el padecer nos va a llevar a aprender ¿qué cosa? La obediencia. Y el cuarto punto, Jesús mismo lo planteó y dijo, y sígame. ¿Y qué? Y sígame. Y esto es sumamente importante porque tenemos lo siguiente. ¿Cómo es que Jesús le lanza estos 4 requisitos a un grupo de gente y discípulos? ¿Qué no se supone que los discípulos ya le están siguiendo? ¿Y por qué es que les tiene que decir, miren, tienen que negarse a sí mismos, tienen que, ¿qué más? Tienen que acercarse a mí, venir en pos de mí, tienen que negarse a sí mismos, tienen que tomar su cruz y tienen que seguirme? ¿Por qué lo está diciendo? Porque precisamente un momento atrás está un hombre que se supone ya era un seguidor y había dejado entrar a Satanás en su vida. ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho de ser discípulo, tú y yo, no significa, ¿verdad?, que no vamos a pecar o que en cualquier momento de nuestra vida no se va a meter Satanás en nuestra vida a hacer o a estropear lo que ya estamos trabajando, lo que hemos venido haciendo a lo largo de nuestra vida últimamente. ¿Cuántos estamos entendiendo? Por eso es que Jesús otra vez dice, y sígame, porque hacía un momento atrás que uno de sus principales discípulos había caído en el pecado.
¿Ok? Entonces, por eso estas instrucciones son para todos, para gente que viene acercándose a Él, como para gente que ya inclusive somos discípulos. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces, luego entramos al verso 35, ¿ok? Y el verso 35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué cosa? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, ¿qué cosa? La salvará. ¿Ok? Y esto es bien, un versículo súper interesante. Dice, todo el que quiera salvar. Mire, la palabra salvar en el griego aquí, traducida al español, también puede entenderse como preservar. Todo el que quiera preservar su vida, la perderá. Y la palabra perder en el griego es una palabra que se llama apolumi y que quiere decir perecedero, y que nos lleva a otra palabra que es malgastar. ¿Qué quiere decir este verso? Quiere decir, todo aquel que quiera preservar su vida, dice, debe tomarla como perecedera. Por lo tanto, no debe malgastarla. ¿Ok? Y todo el que en todo caso tome su vida como perecedera por causa de Él y del evangelio, la va a salvar. ¿Qué es algo perecedero? Algo, mi hermano, que se va a acabar, que tiene una caducidad, que tiene una vigencia. Eso es algo perecedero. ¿Cuántos están comprendiendo? Entonces el Señor nos invita en este momento a que pensemos de esta manera, como nuestra vida una existencia perecedera. ¿Ok? Eso es algo sumamente importante. Y que si usted y yo, como es perecedera y que no va a durar para siempre, ¿verdad? No la podemos desaprovechar, no la podemos malgastar. ¿Cuántos estamos entendiendo? Cuando usted compra, por ejemplo, hablando de carnes, pues hoy que pensaba ir al súper y comprar carne para los próximos 14 días o para la semana que viene, ¿sabe qué? Hoy no compre carne. Hasta Dios le va a ahorrar dinero porque está carísima. ¿Ok? ¿Cuántos estamos entendiendo? No compre carne. Lo siento, Mario. A lo mejor vas a vender menos reses estas 2 semanas. Pero que Dios te dé muchas más bendiciones después. ¿Ok? ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Porque cuando vemos que algo es perecedero, lo compramos solamente para aquel tiempo que consideramos lo vamos a utilizar. ¿Y a poco no nos sentimos re mal que de repente compramos algo que es perecedero y luego no lo utilizamos y se echa a perder aún adentro del refrigerador? Uno se siente de la patada. A mí me molesta eso muchísimo. ¿Ok? No puede ser que compremos la comida, ¿verdad?, que es perecedera, se echa a perder cuando hay tanta gente que la necesita y nosotros en nuestro propio refrigerador la perdemos. ¿Cuántos estamos ahí? Bueno, de esa manera usted y yo, fíjese bien, debemos pensar acerca de nuestra vida. Nuestra vida es perecedera. Le muestro un versículo de la Biblia, Job 27:3. Job 27:3. Dice la escritura de esta manera: ¿cómo dice? 1, 2, 3. ¿Qué hubo? ¿Cuánto tiempo va a estar tu alma en ti? No dicen todo tiempo. Dice que nuestra alma va a estar en nosotros por un tiempo. ¿Por cuánto? Por un tiempo. Eso es lo que nos está dando a entender este verso. Nuestra alma no es para siempre. Nuestra alma está prestada por un tiempo. ¿Cuántos están comprendiendo? Dice, y haya hálito de Dios en mis narices. ¿Qué quiere decir, mi amado? Precisamente porque es perecedera, usted y yo no la podemos desaprovechar.
Porque va a estar prestada por un tiempo. Y no sabemos ninguno de nosotros cuánto tiempo nos han dado, ¿verdad?, del cielo para esta alma que ha sido depositada en nosotros. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Y eso es lo que Jesús, ¿verdad?, a lo que Jesús se refería en este verso. Volvamos al verso, por favor, el 35. ¿Ok? Cuando dice, porque todo el que quiera preservar su vida, refiriendo a su existencia, ¿ok?, dice, la perderá. Es decir, la tiene que entender como una etapa que va a tener una caducidad, un tiempo solamente aquí en la tierra. Debe pensar de esa manera, debería pensar de esa manera, ¿ok? Y que no puede malgastar ese tiempo. Por eso es que en la Escritura Pablo nos enseña a aprovechar bien el tiempo que tenemos de vida, ¿verdad? Y dice, y todo el que pierda su vida, es decir, todo el que efectivamente la toma como perecedera, ¿ok?, por causa de mí, del Evangelio, por una causa que es la mejor y la mayor de las causas, y que no tiene comparación con ninguna otra causa, porque esta causa es eterna, ¿ok?, y nos lleva a eternidad, dice, la salvará, la preservará, ¿ok? Quiere decir que, en otras palabras, Jesús nos está mostrando una cosa. No vea esta vida como un fin, véala como un medio para alcanzar un fin. ¿Cuántos estamos entendiendo? El Señor quiere que veamos esta vida que estamos teniendo como un medio para alcanzar un fin, no como un fin. Porque quien la ve como un fin, dice, pues vamos dándole vuelo a la hilacha todo lo que se pueda, porque nomás tenemos este tiempo. La toma como un fin, ¿ok?, pero no como un medio. Jesús quiere que usted y yo entendamos que este es un medio, nuestra vida, para alcanzar algo eterno. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Ok? A ver, ¿cuántos estamos comprendiendo? Y ahora sí que el fin justifica los medios, como dicen por ahí. ¿Ok? Entonces es importantísimo que usted y yo comprendamos esto. Ahora nos vamos al verso 36. Y dice el verso 36, 8:36 de Marcos. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mire, antes de meternos a este verso, pensemos en los dos versos anteriores. ¿Ok? Otra vez, el 34 y el 35. ¿Nos lo pones, Marco? Dentro de todo lo que venimos hablando, Jesús nos está mostrando algo. Llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese, ¿qué? A sí mismo. Es decir, niéguese a su carne. Dígale no a su carne. Luego dice, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Y en el verso 35, ¿qué dice? Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Mire, está hablando de su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, ¿qué? La salvará. Entre líneas, Jesús nos está mostrando que usted y yo, para seguirlo a Él, tenemos un primer gran enemigo, el cual ya muchos de nosotros sabemos cuál es: nuestra carne. ¿Cuál? Nuestra carne. Y observe que en ningún momento está hablando de Satanás aquí. Ya Satanás quedó atrás, ¿verdad?, en las palabras de Pedro. Aquí está hablándose a toda la gente y a los discípulos. El primer gran enemigo que usted y yo tenemos es nuestra carne. ¿Nuestra qué? Carne. Sí. Pero ahora, fíjese bien, vamos al verso 36. Y el verso 36, Jesús nos muestra cuál es nuestro segundo gran enemigo. Dice la Escritura, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare qué? Todo el mundo y perdiere qué? Su alma.
aquí está el segundo gran enemigo que el hombre tiene, el hombre de Dios. ¿Cuál es ese segundo gran enemigo? El mundo. ¿El qué? El mundo, sí. Ahora, yo quiero mostrarle una cosa. Dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esta semana yo veía un pequeño videíto que me mandaron, del cual quiero hablar en este momento. Era un videíto, fíjese bien, y por favor no lo tome como algo político ni nada por el estilo, ¿ok? No tiene ningún sesgo de ese tipo, solamente quiero resaltar un hecho. Era un videíto acerca del presidente, del próximo presidente de Estados Unidos, que ya fue presidente, el presidente Trump, ¿ok? Y podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con sus ideas, pero el videíto quería resaltar algo, ¿ok? Y en ese videíto alguien le dice al presidente Trump, eres el hombre más famoso del mundo. Y a lo mejor no se equivoca quien se lo dijo. Eres el hombre más famoso del mundo, sobre todo en este tiempo. Y entonces dijo él, no, y lo voy a decir, no, y lo voy a decir, no, y lo voy a decir. 3 veces dijo eso, no, y lo voy a decir. El hombre más famoso del mundo es Jesucristo. Así lo dijo. Ese es el hombre más famoso del mundo, dijo. Por supuesto que muchísima audiencia que tenía enfrente irrumpió en aplausos y vítores y lo que sea. ¿Cuántos estamos entendiendo? Lo importante es, fíjese bien, y relacionado con este verso, que dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si qué? Si ganare todo el mundo. Podría decirse que este hombre está ganando a todo el mundo, ¿sí o no? Le están diciendo, eres el hombre más famoso del mundo. Pero ¿qué pasa si pierde su alma? ¿De qué le sirve ganar al hombre todo el mundo si pierde su alma? Es decir, si no entiende con qué propósito le fue dado un tiempo donde su alma va a estar dentro de él, ¿ok? Y que este tiempo es perecedero. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Ok? Y si no aprovechamos esto, porque el mismo versículo está diciendo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿Y qué? ¿Y perdiere su alma? El alma, fíjese bien, es algo, una energía que Dios nos dio para vivir en esta tierra, ¿ok? Independientemente de nuestro espíritu, en o con la cual usted y yo hemos de cumplir lo que un día le prometimos al Señor que íbamos a hacer en esta tierra. Y usted y yo nos podemos equivocar y tomar otro rumbo, ganarnos todo el mundo, ¿ok? Pero no cumplir aquello para lo cual le dijimos al Señor que vendríamos a esta tierra. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Si usted y yo nos vamos para ganar todo el mundo, nos podemos perder nuestra eternidad con Él, ¿ok? Por eso debemos ver esta vida como un medio, no como un fin, como un medio para alcanzar la otra. ¿Cuántos estamos comprendiendo? A ver, ¿cuántos están comprendiendo? ¿Ok? La Biblia muestra, fíjese bien, qué significa, ¿verdad? En todo caso, acercarse al mundo o ganarse al mundo. Lo primero que quiero decirles es que en Nahum 1.5, nos pones Nahum 1.5, Marcos, la escritura dice lo siguiente, y después vamos a Juan 14.30. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él ¿qué? Observe una cosa, ¿cómo dice al final? Y el mundo y todos los que en él ¿qué? Habitan. Escúcheme, cuando hablamos del mundo, generalmente pensamos en el término tierra. No, no es lo mismo. En la escritura no es lo mismo. El mundo es una región espiritual,
¿Es una qué? Región espiritual, ¿ok? Que por supuesto abarca toda la tierra, porque dice, y todos los que en él habitan. Pero habla de una región espiritual que tiene un principado. ¿Qué quiere decir? Autoridades espirituales como las de cualquier otra región espiritual. Busque o trate de entender esto como lo siguiente: el mundo espiritual es como también la geografía de nuestra tierra. Así como hay países, ¿ok?, que tienen cierta superficie sobre la tierra, también hay en lo espiritual principados espirituales que gobiernan cierta superficie de la tierra. ¿Cuántos estamos comprendiendo? A ver, ¿cuántos estamos comprendiendo? De tal manera que los principados espirituales mueven, fíjese bien, las actitudes y los pensamientos de la gente que vive en ellos. Usted se dará cuenta, por ejemplo, que si los mochis somos o tenemos una manera de pensar, esta no es la misma que la manera de pensar de los que viven en Guadalajara, por decirlo así. Somos diferentes en nuestra manera de pensar, nuestras maneras de comer, nuestros hábitos, nuestros estilos de vida, etcétera, etcétera. Todo es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque allá gobiernan otras cosas y aquí gobiernan otras cosas. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Y así por donde vayamos en toda la tierra siempre hay diferencias. Y el hombre a esto lo llama cultura, cuando en realidad en el fondo de esa cultura lo que hay son principados espirituales que mueven a los hombres, que mueven a las sociedades enteras. ¿Cuántos están ahí? ¿Lo estamos entendiendo? Muy bien. Eso es el mundo, uno de esos principados espirituales, que en todo caso abarca, en este caso, toda la tierra. Ahora vamos por favor a Juan 14:30 y vean lo que dice la escritura en Juan 14:30. Dice Jesús, en los últimos momentos y en los últimos tiempos de enseñanza con sus discípulos, dice lo siguiente: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él, ¿qué dice? Nada tiene en mí. ¿Ya vio esto? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mire, Jesús mismo dijo: a mí el mundo no tiene nada que ver conmigo. Y lo está diciendo delante de sus discípulos. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Y nos vamos todavía al verso 31 y vea lo que dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. No solamente está diciéndoles de palabra a los discípulos: el mundo no tiene nada que ver conmigo. Por lo tanto, si usted y yo somos un seguidor de Cristo, ¿cuánto debería tener el mundo en nosotros? Efectivamente, nada. El problema es que la dificultad que presenta para separarnos de Él, que es mucha. ¿Ok? Si la gente hace algo, uno quiere hacer lo mismo. Si la gente tiene algo, yo quiero tener lo mismo. Y hasta me siento mal porque no tengo lo mismo. ¿Qué significa eso? Estoy arrastrado por las corrientes del mundo. ¿Sí o no? ¿Hola? ¿Sí o no? Si el vecino adquiere algo, yo también quiero adquirir lo mismo. ¿Ok? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Eso significa que usted y yo, fíjese bien, no hemos entendido que nuestra alma tiene un propósito en esta tierra. ¿Tiene un qué? Y que yo todos los días debería estar trabajando en ese propósito. Eso es independiente de lo que nuestros familiares, amigos, vecinos tengan o hagan en su vida. ¿Cuántos están ahí? Hola, mis amados. Tenga mucho cuidado con esto, porque le decía al principio de este mensaje, estamos en un momento donde este mensaje llega y se acomoda perfectamente en los tiempos,
puesto que ahí viene la Navidad y ahí viene el Año Nuevo. Y sabe, si algo ocurre en Navidad y Año Nuevo, muchísima gente le da vuelo a la hilacha de la carne. ¿Cierto o no? Y no solamente eso, el mundo que nos rodea nos atrae y nos envuelve. ¿Por qué cree que el Señor en este momento nos dice, luchen por la causa del Evangelio? Porque no deberíamos dejarnos mover por la carne de otros para caer también nosotros en aspectos carnales o pasiones carnales. Porque no deberíamos tampoco dejarnos envolver por el mundo en este tiempo. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿lo está entendiendo? Este es un mensaje de advertencia, mi amado, del Señor en este tiempo para nuestras vidas. Luchemos por la causa del Evangelio. Eso es lo que Él quiere. Y una parte de esa lucha va a ser ese gran desfile que en 3 semanas estaremos haciendo sobre la ciudad. ¿Cuántos están ahí? Influyendo a una ciudad, buscando hacer influir a una ciudad, cuando menos hacer pensar a una ciudad que debería de buscar al Cristo y no estar dejándose envolver por su carne y por el mundo. ¿Cuántos están ahí? ¿Está ahí? Gloria a Dios por eso. Denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Mire, mi amado, ¿vale la pena? Sí. Por supuesto, por nosotros mismos, por nuestra eternidad, primero que nada. ¿Está sucediendo algo? Sí. Este jueves fuimos a poner los primeros pendones, que a lo mejor ya usted se dio cuenta en la calle, del desfile. Al día siguiente en la mañana, mire mi amado, terminamos a las 10 de la noche. Al día siguiente de la mañana, en la mañana, no eran las 10 de la mañana cuando ya había publicaciones en Facebook y en otras cosas, ¿verdad? Diciendo, este año no tendremos la caravana de eso. De eso. Pero decían, pero sí tendremos el de Jesús es la onda. Y tomaban fotografías de los pendones que ya estaban en las calles. Y apenas eran 21 el primer día. ¿Cuántos estamos entendiendo? Pero la gente ya se estaba fijando. ¿Qué quiere decir? ¿Ha impactado a la ciudad? ¿Sí o no? Entonces usted y yo necesitamos seguir luchando por la causa del Evangelio, de Cristo y del Evangelio. Pero usted y yo, para poder luchar por la causa de Cristo y del Evangelio, mire mi amado, no es tanto el desfile. La verdadera lucha se da cuando usted y yo vamos y peleamos contra nuestra carne y contra el mundo, que nos quiere influir y cambiar nuestra mentalidad, llevándonos inclusive a perder nuestra alma. Y eso no lo podemos permitir. ¿No lo podemos qué? Efectivamente, no lo podemos permitir. Es súper importante que tengamos en mente lo que Jesús nos enseña y que también tenía en mente. ¿Ok? Ahora, por favor, nos vamos al verso siguiente. El verso 37. Dice el verso 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto puede pagar el hombre aquí en la tierra? Porque escúcheme, solo se es hombre o mujer aquí en la tierra. Antes de venir a esta tierra, todos éramos solamente espíritus. Pero dice la Escritura, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Es en la tierra donde ya podemos ser hombre o mujer y donde también ya tenemos una alma. ¿Una qué? Ahora, ¿qué pago podemos darle a Dios que nos dio el alma
aquí en la tierra, usted y yo. El único pago que podemos darle a Dios en recompensa por nuestra alma, ¿sabe cuál es? El buscar conocerle. El buscar conocerle. Ese es el único pago que podemos dar. ¿Cuántos están ahí? Ni todo el dinero del mundo alcanza para poder pagar esa alma que nos dio. Lo único que puede pagar por esa alma que nos dio es el conocimiento de Él. Por eso es que en Juan 17:3 la Escritura nos muestra que lo que Él quiere es que le conozcamos. Entonces, ¿qué sería aprovechar bien el tiempo de esta alma que nos ha sido prestada? Buscar conocerle. ¿Cuántos estamos entendiendo? Invertir tiempo en conocerle. Eso sería aprovechar bien el tiempo y no perder nuestra alma. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Sí, por eso es que inclusive este versículo está en el verso 37. El número 37 habla del conocimiento. Lo que Dios quiere es que usted y yo aprovechemos este tiempo en conocerle. Y esta es nuestra salvación inclusive. Esto que Jesús pregunta, ¿verdad? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Podemos traducirlo en la pregunta que, aunque está más larga, quizás sea un poco más explícita o más sencilla para nosotros en la forma de entenderlo. ¿Qué pago dará el hombre por un alma que en el cielo le fue dada con un propósito para cumplir en la tierra? ¿Qué pago podríamos dar? Pues ninguna cosa en la tierra vale tanto como para pagar por esta alma, pero lo que sí vale es que usted y yo busquemos el conocimiento de Él. Y eso es lo que Él quisiera de nuestra vida. Pero debo decirle algo. En el orden de ideas que estamos exponiendo, dos enemigos se anteponen a ese conocimiento. ¿Cuáles son? Ya los mencionamos. Nuestra carne y el mundo. Y esos son dos enemigos que usted y yo necesitamos entenderlos, que existen, que están presentes y que van a buscar impedir que usted y yo vayamos por este pago por nuestra alma, conocerle. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? ¿Lo estamos entendiendo? Muy bien, ahora nos vamos al verso 38. Y el verso 38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Ok? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, por favor, le pido atención en esto. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras. No hace mucho tiempo hacíamos una exposición que tenía que ver con esto. ¿En qué sentido, mi amado? En que si usted vaya a la calle y pregunta cuántos creen en Él, observe que el versículo dice de mí y luego dice de mis palabras. Eso quiere decir que está hablando Néstor de dos cosas. Primero de Él y luego de sus palabras. Pero allá afuera, y tanto afuera como aquí adentro, yo creo que la gran mayoría, diríamos, si les preguntáramos ¿cuántos creen en Jesús? La mayoría diría, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. ¿Ok? ¿Cuántos están ahí? Y hasta los que matan un montón de gente traen crucifijos y cosas así. Y dicen creer en Jesús. ¿Cuántos están ahí? Engañados, por supuesto. Pero creen en Jesús según ellos. Pero Jesús no dijo que solamente se avergonzarían de Él, sino también de ¿quién? De sus palabras. Ahí está el detalle. Como dijo Cantinflas, ¿o quién fue? Cantinflas, ok. El asunto es que no solamente se trata de creer en Él, sino también en sus palabras. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ese es el asunto. Ahora, hay algo que yo quiero resaltar en este momento con respecto de este verso.
Porque no se le olvide que Jesús le está hablando a la gente y a sus discípulos. Y esa gente, como también los discípulos, eran personas que habían conocido la ley de Moisés. Y en donde su mentalidad estaba llena de la letra de la ley de Moisés. Ahora Jesús les dice, o más bien lo vamos a plantear de esta manera, Jesús no dice el que se avergüence de la ley de Moisés, está diciendo el que se avergüence de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Qué quiere decir? Usted y yo necesitamos luchar contra nuestra carne y contra el mundo para buscar un conocimiento. ¿Ok? Esa es la manera en cómo hemos de pagar por nuestra alma, con el propósito de que a la venida de Él no se avergüence de nosotros. ¿Cuántos estamos entendiendo? Sino que diga, bien, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino de mi Señor. ¿Cuántos están entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Eso es lo que el Señor está buscando. Fuiste fiel en lo poco, entonces te pondré sobre lo mucho. No sé si me estoy explicando cuál es en realidad el sentido y la hilación de ideas de este mensaje. Usted y yo tenemos, fíjese bien, una lucha contra la carne y el mundo. Y esa lucha contra la carne y el mundo solo se puede vencer si vamos tras el conocimiento de Dios. Esa sería la forma de aprovechar bien el tiempo que le fue dada a nuestra alma. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Y luego de ello tendremos una recompensa o pago final. A la venida de Jesús, Él no se va a avergonzar de nosotros, sino al contrario, nos va a exaltar. ¿Cuántos están comprendiendo esto? Entonces, lo presente es que aquí tenemos carne y mundo contra lo cual luchar. Aquella generación que Jesús llama adúltera y pecadora, espero no seamos nosotros, mis amados. Y observe cómo Jesús le está hablando a la gente y los discípulos y diciendo a esta o en esta generación adúltera y pecadora. ¿Por qué la llama generación adúltera y pecadora? ¿Y por qué Él también les dice claramente, espero que no se avergüencen de mí y de mis palabras? Le voy a decir por qué. ¿En qué sentido debemos tomar la palabra adúltera y luego pecadora? En este sentido, vea por favor lo que dice la Escritura, primero en Mateo 5:17 y luego en Juan 7:19. Mateo 5:17 y luego Juan 7:19. Y déjeme explicarle por qué voy a esos dos versos. ¿Por qué? Porque eran gente, como ya lo mencioné, y discípulos que habían conocido la ley de Moisés. ¿Que habían conocido qué? Sí, el primer documento que Dios depositó, ¿verdad?, a los humanos en esta tierra para buscarle y para seguirle, la ley de Moisés. ¿Ok? Ellos ya la conocían y la conocían muchísimo. Si alguien conoce esa ley o conocía esa ley, es el pueblo judío, el pueblo de Israel. ¿Ok? En quien Dios, dice la Escritura, depositó su palabra para su cuidado. Romanos capítulo 3, versos 1 y 2. ¿Ok? Y entonces ellos la conocían perfectamente. Ahora vamos a ver lo que dice Jesús en Mateo 5:17 y luego Juan 7:19. No penséis, dice Jesús, que he venido para ¿qué? Abrogar la ley o los profetas.
No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. ¿Qué les está diciendo a esta gente y discípulos con los cuales está hablando en este pasaje de la Escritura? Señores, yo he venido para cumplir la ley que ustedes tienen, la ley que ustedes ya conocen. No he venido para abrogarla, es decir, quitarla, hacerla a un lado, menospreciarla. No, he venido para cumplirla. ¿Para qué? Para cumplirla. Y es a este grupo de gente que les dice: espero que no se avergüencen de mí y de mis palabras, porque necesitamos entender que ellos tenían un documento anterior, la ley de Moisés, el cual respetaban y honraban de una manera así bien férrea. ¿Ok? Pero ahora Jesús viene y les está diciendo: yo espero que no se avergüencen de mí y de mis palabras. No les está hablando de la ley de Moisés, les está hablando de Él y de sus palabras. Ahora, váyase por favor a este otro verso en Juan 7:19. Y dice la Escritura de la siguiente manera. ¿Lo leemos todos juntos? 1, 2, 3. A ver, lo vuelve a leer y más fuerte. Como que comió carne esta mañana. Como que comió birria esta mañana. 1, 2, 3. No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Mire, mi amado, los que tenían la ley, ¿cuántos la cumplían? Ninguno. Ninguno es una palabra absoluta. ¿Sí o no? Y a los que tenían la ley, Jesús les dijo: bueno, ¿quieren seguirme? ¿Quieren venir en pos de mí? Van a tener estos enemigos. Para contrarrestarlos, necesitan conocimiento. Conocimiento no solo de mí, sino también de mis palabras. Pero resulta que ni siquiera han cumplido el documento anterior. Yo quiero decirles que cuando venga, yo espero no avergonzarme de ustedes. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Ok? Pero para no avergonzarme de ustedes, yo necesito que ustedes cumplan no solo el documento anterior, sino también el documento presente. Es decir, mis palabras. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿lo estamos comprendiendo? Y eso es lo que el Señor busca de todos nosotros. ¿Por qué Jesús les dijo: ni siquiera han cumplido el documento anterior, la ley de Moisés? Mire, vaya a Deuteronomio 21 y 22. 21, 22. ¿Qué dice la Escritura? Deuteronomio 21, 22. ¿Ya está ahí? Si alguno hubiere cometido, eso es parte de la ley de Moisés. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis, ¿qué dice? En un madero. Según la ley, que merecía aquel que hiciera algún crimen digno de muerte: ser colgado en un madero. Ahora le quiero llevar en este momento a Santiago 2:10. Santiago 2:10. Y vea lo que dice la Escritura. Porque cualquiera que guardare, ¿qué? Toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿se hace qué? Se hace culpable de todos. ¿Ya vio esto?
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace ¿qué? Culpable de todos. ¿Ya lo vio? Entonces, si alguien cometió algún crimen digno de muerte, ¿de cuántos es culpable? ¿Y qué es lo que merecía? ¿Y cuándo vio usted a un judío o a un fariseo decir, cuélguenme en un madero? ¿Lo está entendiendo? Solo los grandes hombres de Dios, como Pablo, Pedro, ellos entendieron esto. Y algún día, como Pablo dijo, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si dice ya no vivo yo, quiere decir que se había negado a sí mismo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y había tomado su cruz y le había seguido. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Entonces, en resumen, mi amado, el Señor está, fíjese bien, en este momento demandando a toda la gente y también a los que somos discípulos, que si en realidad queremos seguirle, acercarnos y seguirle a Él, usted y yo tendremos dos grandes enemigos: la carne y el mundo. ¿Ok? Y este es un tiempo donde estas cosas se mueven, pero sí poderosamente. Tengamos cuidado. En las próximas semanas, por causa del desfile, que es la causa del Evangelio y del Cristo, varias actividades van a ser suspendidas en 3 semanas, sobre todo. Tenga cuidado de no aprovechar bien su tiempo. Tenga cuidado de que el mundo y la carne no lo envuelvan. Muchas veces estamos acostumbrados a una rutina de venir a la iglesia, pero venir a la iglesia no debería de ser una rutina, debería ser un deleite. Vengo a aprender, vengo a ser enseñado. Pero a falta de algunas actividades, la situación es, ¿y qué va a pasar en esos días? ¿Cómo usted va a aprovechar su tiempo? Aprovéchelo bien, mi amado. Siempre tenga en mente que nuestra alma es perecedera. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Ok? Y que tenemos dos grandes enemigos, y que si algún pago podemos dar por nuestra alma es el conocerle, el buscar conocerle en esta tierra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que cuando Él venga, lo cual pienso yo no dista mucho de tiempo para que venga, Él no se avergüence de nosotros. Y recuerde que Él está buscando no solamente que usted conozca la letra de la ley de Moisés, sino que Él ha dicho claramente: el que se avergüence de mí y de mis palabras. Algo que está todavía adelante, más allá de la ley de Moisés, de todas las enseñanzas que a través del Cristo vinieron a nuestra vida, las cuales usted y yo debemos buscarlas. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Las revelaciones, esas que se obtienen a través de introducirse, de echarse un clavado a la Escritura, de meditarla. Eso espera el Señor. Que usted y yo no solamente cumplamos la ley, sino también cumplamos lo que dijimos que íbamos a hacer con esta alma. ¿Cuántos estamos entendiendo?
¿Ok? Eso sería aprovechar bien el tiempo. ¿Cuántos están ahí? Ahora, para reforzar y sellar este tema, quiero presentarle los últimos 2 versos de todas las palabras de Jesús a sus discípulos antes de ir a la cruz. Los últimos 2 versos. Más de alguna vez su servidor ha comentado y ha enseñado que a partir del capítulo 13 de Juan, Jesús estaba, fíjese bien, enseñando las últimas revelaciones a los discípulos. El capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 de Juan eran las últimas enseñanzas de Jesús a los discípulos. ¿Ok? A los 11 fieles, porque había salido el traidor y quedaron 11 fieles. Bueno, de todos esos capítulos, son 4, 13, 14, 15 y 16, en lo último de lo último, los 2 últimos versos, 16:32 y 16:33 de Juan, Jesús dice esto. Veamos lo que dice. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está ¿qué? Conmigo. Y ve el verso 33. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir? Que durante toda la enseñanza de Jesús por 3 años y medio, Jesús se dedicó, fíjese bien, sobre todo a enseñarle a los discípulos cómo vencer a su carne, el primer gran enemigo. Y luego, cuando él ya había cumplido su meta de preparar a los discípulos y que estos ya tuvieran la voz de Dios, entonces les dijo: señores, ahora con la voz de Dios tienen que enfrentar a un segundo gran enemigo. ¿Cuál es ese segundo gran enemigo? El mundo. Y él les dijo: yo ya me voy, pero ya tienen la voz, y con la voz de Dios van a poder vencer al mundo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Así es que hay que buscar esa voz de Dios para vencer al mundo. Si no se tiene la voz de Dios, no se puede vencer al mundo. Por eso es que al final de toda la enseñanza les dice: confiad, yo he vencido al mundo. Pero el mundo les va a presentar ¿qué cosa? Aflicción. No teman, tengan paz. Confíen en que a través de mis palabras yo he vencido al mundo. Y ustedes también, utilizando mis palabras, van a poder vencer al mundo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Esa es la forma de vencer al mundo, mi amado. Por eso es que Jesús, y aquí volvemos al principio del tema, les dijo: si se avergüenzan de mí y de mis palabras, ¿ok? Lo cual les estaba diciendo: necesitan mis palabras para vencer a estos 2 grandes enemigos. ¿Estamos ahí? Es necesario el conocimiento de sus palabras para vencer estos 2 grandes enemigos. Así es que en este tiempo, mis amados, tengan mucho cuidado, ¿ok? De observar estas cosas, es decir, de realmente, a pesar de que el mundo está en revolución por la Navidad y el Año Nuevo,
usted y yo seguimos en sus palabras. ¿Cuántos estamos entendiendo? Dale un aplauso a nuestro Rey, por favor. Póngase en pie. Póngase en pie, por favor. Una de dos: o usted va en vías de convertirse en un hijo de Dios, o usted es un hijo de Dios. Le digo una de dos porque hay muchos quienes piensan que ya por haber nacido somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Los hijos tienen la genética de su padre. Cuando se comienza a adquirir esa genética es que realmente comenzamos a ser hijos de Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces no nos engañemos, mi amado. Ya solo por haber nacido no nos hace ser hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que tiene la genética de Dios. Si alguien tiene la genética del mundo, ¿de quién es hijo? Usted respóndase a sí mismo. Tenga cuidado con las decisiones que toman estos días y semanas. Tenga cuidado con las invitaciones que acepta. Tenga cuidado con las promesas que hace. La semana pasada hablábamos de que Dios no quiere promesas, Dios quiere obediencia. ¿Dios quiere qué? Obediencia. ¿Ok? Tenga cuidado con quién se involucra. Demuestra en todo que usted está desarrollando la genética del Padre Celestial. ¿Cuántos están entendiendo? En todo demuestre que usted está desarrollando la genética de su Padre Celestial. Marque la diferencia. Marquemos la diferencia. Y en este próximo desfile, marquemos la diferencia. ¿Ok? Intro. ¿Qué fue eso? Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Suelto mis
difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis sueños. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Jeremías 23, 22. Pero antes, Marcos, dame Daniel 1:5, por favor. Daniel 1:5. Le señaló el rey. ¿De qué rey estamos hablando? Nabucodonosor, rey de Babilonia. Babilonia significa confusión. Babilonia es, usted debe recordar, el lugar a donde el pueblo de Dios fue llevado cautivo por un periodo de tiempo perfecto a los ojos de Dios, por ser desobediente, por no buscar ley. Es decir, fue llevado a la confusión. Y el rey de Babilonia, dice, señaló para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los crease 3 años, para que al fin de ellos se presentasen, ¿qué?
delante de ellos. ¿Cuánto tiempo Jesús estuvo discipulando a los que le siguieron? ¿Cuánto tiempo Babilonia toma para presentar a los personajes que toma como cautivos y presentarlos delante de su rey? ¿Qué quiere decir? Que Babilonia también disipula. ¿Ok? Nos confunde y nos atrapa. Y le recuerdo una cosa: el número 3 habla de unidad. ¿De qué? Usted y yo podemos tener la unidad con el Señor, o podemos tener la unidad también con Babilonia. Babilonia no es otra cosa más que el mundo, a final de cuentas. Todo el mundo está bajo esta gran ramera, Babilonia. ¿Ok? Usted y yo no podemos permitir que nos atrape, que nos cautive. Y para ello usted y yo, fíjese bien, tenemos un arma muy poderosa. Muy poderosa. Utilícela en este tiempo y siempre. No nomás en este tiempo. Y por eso es que vamos a Jeremías 23:22. ¿Y qué dice la Escritura? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Cuál es ese recurso que usted y yo tenemos para no caer en las manos del mundo o de Babilonia? Estar en el secreto. Por cierto, en el tiempo de Babilonia, este hombre Daniel estaba en el secreto en la mañana, en el mediodía y en la noche. ¿Cuántos están entendiendo? Eso quiere decir, su comida era estar en el secreto, las 3 veces al día. De esa manera no podremos ser confundidos ni atrapados por Babilonia, sino al contrario, porque el verso dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Eso quiere decir que cuando alguien está en el secreto, Dios hace descender su voz para toda ocasión, cuando es necesario hablarle a otro en medio de su confusión. ¿Cuántos comprenden? Nos da las palabras precisas para hablarle a otro en medio de su confusión. No se trata de que esa confusión nos envuelva a nosotros. Se trata de que a los que están confundidos, Dios les dé palabra a través de nosotros. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Y para ello no hay como estar en el secreto. Entonces tenga cuidado en este tiempo qué decisiones toma, con quién se involucra, a dónde va, etcétera, etcétera. Muestre su identidad de hijo todos los días, mañana, mediodía y noche. Muestre su identidad de hijo. ¿Estamos? Tómese de la mano, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la enseñanza de hoy. Gracias porque nos muestras que todo el que te quiera seguir tiene 2 enemigos grandes a quien vencer. Que la forma de vencerlo es el conocimiento de ti y de tus palabras, para que cuando llegue el día de regresar a casa, tú no te avergüences de nosotros,
sino exaltes nuestra vida, porque ha sido bien aprovechada. Gracias por hacernos entender, Señor, que tenemos un alma que es perecedera, que no va a ser o estar para siempre, y que quien entiende esto aprovecha bien el tiempo, cuida sus decisiones, observa bien con quién se involucra, aprende lo que es bueno, desecha lo que es malo a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, por todos los que están aquí. Envía tu bendición a sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y a las de sus familias. Oramos para que podamos marcar la diferencia en cualquier lugar donde estemos en este tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y finalmente te pedimos, Señor, que nos solidaricemos con tu causa, con la causa del reino, con la causa tuya y del evangelio. Y oramos porque tomemos todos como un grande meta, gran propósito, el presentarle a esta ciudad a Cristo a través de un desfile. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque esa es nuestra meta. Te pedimos inclusive que tomemos la decisión de participar de ese ayuno para que nuestra carne sea menguada, nuestro espíritu sea elevado, y que en el momento de ir a desfilar, si algo perciba la gente, es precisamente la presencia tuya en nuestro espíritu. En el nombre precioso de Jesús te pedimos pues todo esto, y te damos las gracias por esta mañana. Llévanos a casa en tu paz y a disfrutar del descanso de este domingo, y todos los que podamos hacerlo. Amén. Amén.